minutos. Podemos comenzar. Ok, denme unos minutos, un momento. Sí, claro. Leo, cualquier cosa, está muteado. Hace rato estaba hablando. Vuelvo a empezar. Bueno, volvamos a empezar. Les comentaba que en la sesión anterior hablábamos un poco sobre la arquitectura, ¿verdad? Que tenemos actualmente a nivel del planteamiento que se hizo para WooCommerce. Y una de las porciones de esta arquitectura era lo relacionado a analítica y data warehousing, ¿ok? Si bien sabemos que no es parte de la primera etapa, ¿verdad? Lo importante aquí a tomar en consideración es que dentro de los países miembros podrían existir necesidades individuales de análisis de datos o por parte de ustedes necesidades de análisis y consolidación de datos a nivel general para todas las instituciones y países miembros. Entonces, háblese que, por ejemplo, necesitamos analizar data de Cuba, de Venezuela, me parece que de Uruguay, de Brasil, de Canadá. Okay, necesitamos empezar a correlacionar esa data para poder analizar comportamientos, aplicar algunos criterios relacionados de análisis prescriptivo, predictivo, pero para eso necesitamos tener fuentes de datos centralizadas para no afectar los sistemas productivos al momento de la extracción de los datos. En la sesión anterior validábamos un poco lo que era Synapse, bueno, y Data Factory, que es otro de los servicios en función a lo que es Integration Runtimes para la conectividad a ambientes en premisas y posteriormente lo que son los Integration Runtimes de Azure para lo que es poder integrarnos directamente a lo que son servicios propiamente hosteados en Azure. Por ahí creo que Oscar estuvo presente en la sesión y de repente les decía que estos servicios no únicamente están enfocados a la parte de data warehousing, sino también pueden existir otras aplicaciones, ¿verdad? Donde tengamos necesidad de movimiento de datos, pero no solo eso, sino también transformación y carga, ¿verdad? Si dentro del proceso tiene que existir alguna manipulación del dato, podemos hacerlo a través de servicios de data warehousing. Ahora, dentro del ciclo completo que tenemos para Data Warehousing en Microsoft Azure, que claramente nos permite gestionar
repositorios centralizados para poder consolidar uno o más fuentes de datos. Y de hecho, por ahí también visualizábamos anteriormente que tenemos la posibilidad de integrar no solamente fuentes de Microsoft SQL Server, sino por ahí veíamos Oracle, veíamos HBase, veíamos DB2 de IBM, veíamos MySQL, veíamos el propio SQL Server, veíamos File System, también esquemas de data no estructurada como Parquet, como Appro, ¿verdad? También veíamos la posibilidad de integrarnos a través de ODBCs, a través de archivos JSON, directamente con Hotspot, Google Analytics. Tenemos realmente más de 100 fuentes de datos o 100 conectores que nos permiten realizar la integración. Normalmente, dentro de una estrategia de integración de datos, lo primero que tenemos que identificar son las fuentes de datos, ¿verdad? Fuentes de datos que pueden ser aplicables dentro de esquemas de data estructurada, no estructurada y semiestructurada y entender cómo vamos a extraerla. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan escenarios de IoT en algún punto y necesitemos empezar a utilizar algún tipo de protocolo o mensajería como lo es MSQTT para lo que es la extracción de data desde dispositivos IoT. También por ahí puede ser que nos encontremos la necesidad de extraer datos en base a colas, ¿verdad? Para infraestructuras basadas en eventos. O la data tradicional, ¿verdad? Estructurada que venga de bases de datos SQL. O inclusive esquemas de base de datos no SQL como Cosmos DB con sus APIs de Apache, Gremlin, Cassandra, MariaDB, ¿verdad? Que es parte de lo que podríamos manejar. Luego de esto, tradicionalmente en un esquema de análisis de datos, el siguiente punto es la gestión de los data lakes, ¿ok? Y recordemos que cuando hablamos de los data lakes, donde los científicos de datos comienzan a desarrollar sus actividades, empezamos a encontrar lo que es el raw data, encontramos lo que es la data estandarizada, y ahí realizamos todos los procesos de data profiling y de data quality, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al esquema de análisis de datos, a la necesidad de datos y el nivel de madurez que ustedes tengan en el momento que hagan el lanzamiento del servicio, pues iremos topando unos diferentes componentes dentro del ciclo de vida de los datos. Por ejemplo, si ustedes están en un esquema tradicional que yo le llamo el esquema 1.0, que es la reportería analíticas a través de Business Intelligence, ¿verdad? Estamos en un esquema ad hoc donde simplemente extraemos data, generamos vistas y hacemos los reportes, ¿verdad? Y no pasa absolutamente ningún tipo de análisis predictivo, prescriptivo, no hacemos nada ni manipulamos la data. Luego de que ya tenemos el storage, que en esta capa específicamente es Synapse, que lo veíamos, me parece anteriormente, tenemos la parte de Data Warehousing. Ustedes van a poder empezar a analizar grandes volúmenes de datos y ahí viene uno de los retos normalmente, dependiendo del tipo de organización que tengamos. Por ejemplo, nosotros tenemos casos donde el proceso de data warehousing lo hacemos directamente en una base de datos tradicional de SQL. ¿Por qué razón? Si la teoría nos dice que debemos utilizar Synapse Analytics para poder hacer este proceso. Bueno, porque también va a depender mucho del tamaño y la carga a nivel de la analítica que nosotros queramos realizar, ¿verdad? Mira cuántas fuentes de datos tenemos, con qué frecuencia vamos a hacer la extracción de los datos, cuál es la volumetría que tenemos en función a los datos. Todo eso llega a tener un impacto directamente con lo que sería el eventual esquema de extracción de sus datos. Luego de que ya tenemos esto, llegamos al componente Análisis Services que ya les permite a ustedes empezar a analizar propiamente esos datos, tema que también pueden hacerlo integrado directamente con Synapse Analytics que les permite a ustedes hacer las integraciones de Machine Learning. Y por último, bueno, la capa que ya estamos buscando, ¿verdad? Que es la capa un poco más gráfica a nivel de visualización de sus datos. Hay diferentes tipos de arquitecturas que ustedes realmente pueden implementar, ¿verdad? Una arquitectura empresarial a nivel de Business Intelligence utilizando únicamente Synapse Analytics y una arquitectura automatizada mezclando los dos productos. Y por eso aquí es importante que comprendamos cuáles son las diferencias entre las dos soluciones.
Ok, y es que lo importante aquí es que muchas veces se dice, bueno, ¿qué uso? ¿Synapse Analytics o uso Data Factory? Y realmente depende y también depende de un factor, y es que pueden coexistir las herramientas dentro de una arquitectura de análisis de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de los Integration Runtimes, que básicamente lo definimos como la herramienta que nos permite hacer la comunicación, el flujo de datos entre los ambientes en premisas y Microsoft Azure de manera segura utilizando el puerto HTTPS en TCP, les va a permitir a ustedes utilizar un único, básicamente, Integration Runtime por Workspace de Synapse Analytics, pero resulta que si ustedes tienen una arquitectura basada en múltiples data factories, por X razón, a nivel del diseño que planteemos, como podría ser el caso, por ejemplo, de múltiples implementaciones de e-commerce, ustedes van a poder implementarlo y compartirlo a nivel de data factory. Luego, a nivel de lo que son actividades de pipeline, tenemos el soporte de Power Queries. Y Power Query es una de las necesidades que tenemos puntualmente a nivel de lo que es el desarrollo de la parte analítica. Power Query no es una solución pensada para Synapse Analytics. Y al final es que la diferencia entre los dos servicios es que Data Factory está más enfocado en lo que son soluciones de data movement, ¿ok? Mientras que Synapse Analytics está más enfocado en funciones de data transformation, ¿verdad? Donde ya tenemos que realizar procesos complejos de transformación de datos. Ahí es donde da sentido utilizar soluciones de Synapse Analytics y específicamente lo que son Synapse Pools, que son los equivalentes a nuestra solución de Data Warehousing, ¿ok? Que no viene nativa incluida entre Data Factory. Ok, bueno, para efectos de lo que son templates, la integración con Git y el monitoreo, nos lo van a permitir las tres soluciones, únicamente con la diferencia de que Synapse Analytics les va a poder soportar lo que es Synapse Spark Pools. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los componentes importantes a tomarlos en consideración. Hay algunas opciones o algunas recomendaciones que Microsoft nos da sobre cuándo utilizar cada una de las soluciones, ¿verdad? Algunos retos también y temas importantes sobre lo que son retenciones de datos que como máximo vamos a retener 7 días para poder restaurar datos específicamente almacenados en nuestra base de datos de Data Warehouse. Entonces eso es importante analizarlo. Como les digo, puede ser que ustedes tengan esquemas. Disculpen. Puede ser que ustedes tengan esquemas específicamente relacionados únicamente a cargas de trabajo pequeñas donde podrían, sin ningún inconveniente, hacerlo directamente en una Azure SQL Database o en una Azure SQL en una Virtual Machine. Entonces vamos a ver por aquí un poquito cómo se aprovisiona el servicio y cómo eventualmente podríamos manipularlo. Lo primero es que a nivel de Synapse, voy a escribir aquí Synapse dentro del Marketplace de Microsoft y especialmente posicionarnos en la sección de Synapse Analytics. Como ven, nos va a permitir lo que es una plataforma unificada para la gestión de todos nuestros procesos de análisis, extracción y transformación de datos. Tenemos opciones completamente serverless, eso quiere decir que desde la perspectiva de la matriz de responsabilidad compartida, nosotros no somos responsables ni del sistema operativo, ni de capas de hardware, ni de capas de red, e inclusive compartimos responsabilidades a nivel de una solución SaaS, como de la capa de identidad y la capa de controles de red. Luego tenemos un Data Warehouse Enterprise, que claramente aquí viene un reto, ¿verdad? Recuerden que los Data Warehouse no solamente dependen de la cantidad de datos que nosotros podemos almacenar, de decir, bueno, mira, es que yo tengo un Data Warehouse de 5 petabytes, sino más bien que el rendimiento requerido para la extracción de los datos permita a los diferentes cubos o a la diferente lógica que yo estoy extrayendo homologarse en el rendimiento requerido. Para eso nos va a funcionar Enterprise Data Warehousing. ¿Ok? Luego tenemos la exploración a través de Data Lake. Por defecto, un servicio de Synapse Analytics implementa un lago de datos, básicamente en su versión 2,
con una estructura jerárquica a nivel de almacenamiento que básicamente les va a ustedes permitir realizar todos los procesos, como les decía anteriormente, de la gestión de raw data, de cleansing, de standardized data, para poder gestionar lo que son los diferentes recursos. Luego tienen la posibilidad de realizar integraciones de datos sin código, y esto es una de las funcionalidades más interesantes cuando ustedes normalmente están haciendo integraciones a través de SPs, Linked Servers, o por ahí están haciendo integraciones por medio de Integration Services. En algunos casos van a requerir el uso de código, ¿verdad? Para realizar estos procesos. Synapse Analytics busca integraciones sin código al momento de hacer los pipelines. Luego tenemos lo que es la posibilidad de entregar Apache Spark y Engines SQL, HTAP como un esquema nativo de nube. También la posibilidad de agregar notebooks para lo que vendría siendo los procesos de Machine Learning, por así decirlo, utilizando Transact SQL, Python, Scala, Spark SQL y .NET. Y por último, la posibilidad de hacer la integración de AI y Business Intelligence. Entonces, esos son parte de los esquemas que eventualmente ustedes podrían trabajar directamente con la solución de Synapse Analytics. Entonces, vamos a proceder a crear uno de los servicios. En este caso, vamos a definir un grupo de recursos. Y vamos a ponerle aquí RG. Vamos a trabajarlo en el este de Estados Unidos. Como ya esto lo habíamos revisado, me voy a enfocar un poco más en lo que es la opción de Data Warehousing, ¿verdad? Vamos a crear nuestra cuenta de Lago de Datos. Él automáticamente estaría otorgando permisos de contributor específicamente sobre este Data Lake Storage 2 con la gestión o la posibilidad de gestión de espacio jerárquico. Vamos aquí a almacenarlo. Y vamos a establecer ser 46. Perfecto. Una vez que ya tenemos definida la estructura, como es un servicio bastante sencillo de crear, vamos a proceder a crearlo y vamos a esperar un momento a que se finalice la creación.
Ahí está durando un poquito. Ok, por defecto, cuando implementamos un Synapse Workspace, él va a proceder a crear el Data Lake, pero pues, también va a crear algo llamado un SQL Serverless Pool, que únicamente va a estar disponible en el momento que lo requiramos. Y esto es una característica bastante interesante de los servicios de Data Warehousing de Microsoft. Ustedes pueden pausar la base de datos en función al requerimiento que tengan. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, mira, la extracción, nosotros únicamente la realizamos en momentos donde necesitamos hacer analítica y eso sucede, no sé, todas las tardes de 3 a 5 de la tarde. Entonces yo puedo llegar, pausar el servicio específicamente en esos horarios para que no me incurra en un costo infraestructura, tema que no podemos hacer claramente en un escenario CAPEX, ¿verdad? Entonces tenemos oportunidades de ahorro de costos a nivel de data warehousing cuando tenemos la posibilidad de pausar los servicios. Vamos a darle un momentito, 3 minutos más. Ok, como ven dentro del asistente, en este momento ya creo el área de trabajo. Tenemos el blob storage como parte de la cuenta Data Lake. En este momento está creando las reglas de firewall que por defecto, como lo definimos, va a permitir todo el tráfico para la gestión, integración con el workspace. Y por último, estaríamos haciendo el deployment de los roles que van a tener acceso. Y ya tenemos aquí nuestro servicio implementado. Si damos clic en Go to Resource, básicamente lo que vamos a tener son dos servicios, el servicio del lago de datos y el servicio propiamente del Storage Space, el Synapse Workspace. Acá van a encontrar diferentes características como la posibilidad de poder hacer análisis específicamente sobre el rendimiento que tienen a nivel de su storage pool, ¿verdad? Si tuvieran un alto consumo, de la perspectiva de métricas, van a poder empezar a analizar cuántos intentos de inicio de sesión tienen las bases de datos, cuántas actividades estamos ejecutando, cuál es la cantidad de datos que estamos procesando dentro de nuestro SQL pool, pero también van a poder manejar temas relacionados a la parte de networking, ¿verdad? Si desde la perspectiva de cumplimiento normativo no deberíamos autorizar y seguridad que todas las direcciones IP tengan acceso a nuestras bases de datos de Data Warehouse, que podrían ser múltiples bases de datos, pues claramente en la sección de networking y específicamente en las características de firewall, lo podríamos restringir. Luego, en la sección de analítica, como les decía anteriormente, built-in, tenemos una base de datos serverless para poder hacer el aprovisionamiento. Sin embargo, vamos a crear una base de datos de prueba para que podamos visualizar cómo la veríamos internamente en el workspace de Synapse. En este caso, yo le voy a poner 100 Data Warehouse Units. Vean que aquí los Data Warehouse Units lo que definen es la capacidad de cómputo que tiene la base de datos de poder responder peticiones a nivel de sus sistemas, ¿verdad? A nivel de las integraciones. Entonces yo lo voy a llamar Data Warehouse File. Y le vamos a poner la numeración más pequeña que tiene un costo de $1.51 por hora. Importante como les mencionaba, estos costes son por hora y ustedes tienen la posibilidad de pausar esa base de datos en el momento que no estén utilizando para realizar algún tipo de análisis.
Damos clic en crear y básicamente lo que va a hacer esto es aprovisionar una nueva base de datos para Data Warehousing Una pregunta, dentro de Leonardo. Sí, adelante. Disculpa la interrupción, pero ahí en ese caso, cuando queramos pausar la base de datos, ya que es por hora, ¿hay manera que eso se pudiera automatizar o es requerido que uno entre y de manera manual pause la base de datos? No, es posible automatizarlo. Dentro de Azure existe un servicio llamado Automation que les permite a ustedes hacer ciertas labores de automatización a nivel de los recursos. Entonces sí podrían automatizarlo sin ningún problema. Ok, gracias. Puedes continuar. Con gusto. Ok, mientras está desplegando esta base de datos, vamos a ir un momento a lo que sería los servicios de Synapse Analytics y específicamente la parte de Data Warehousing. Como ven, esta experiencia básicamente de usuario que ustedes van a tener donde tienen toda la parte de la integración de datos, desarrollos, los pipelines de integración, la sección de monitoreo y administración para poder realizar todos los procesos de ingesta, de exploración, de análisis y de visualización de los datos dentro de Synapse Analytics. Entonces, esto es un poco, digamos, de lo que nosotros podemos ver, inclusive expandiéndolo, si bien no es una conversación que vamos a tener el día de hoy, si dentro de la organización existen requerimientos desde la perspectiva de gestión y gobierno de datos, háblese de la gestión de glosarios de datos, diccionario de datos, identificación de metadatos, también la identificación de linaje de datos. Todo eso también es parte de las posibilidades de la suite de data de Microsoft Azure a través de un producto adicional llamado Microsoft Purview, ¿verdad? Entonces, si ustedes en algún momento se topan con un reto que digan, bueno, mira, nos están pidiendo poder gestionar todo el ciclo de vida de los datos a nivel de metadatos y también hablar sobre la parte de data security, soberanía. Microsoft tiene la posibilidad de poder manejar todos esos criterios de soberanía de datos. Esto normalmente se toma un ratico en crearse. Entonces, mientras se está creando, voy a crear una base de datos de prueba de AdventureWorks para que ustedes puedan ver el proceso de copia de datos. También un momento. Aquí estoy creando un servidor tradicional de SQL, ¿verdad? En plataforma como servicio, con el objetivo de poderlo integrar directamente a su Synapse Analytics, que de igual manera, como les decía, tiene soporte para múltiples fuentes de datos, y posteriormente poder hacer el movimiento de datos correspondiente. Aquí vamos a poner un tier básico porque lo único que tenemos como objetivo es poder probar ese proceso de integración. Una base de datos que mensualmente estaría estimándose el costo en $4. Vamos a ver qué nos falta por ahí. Vamos a ver qué nos dice.
de que no estoy autorizado. A ver si me deja aquí hacerlo producción. Por alguna razón no me permite. Un momento, ¿qué pasa? Parece que debe ser alguna, entre tantas pruebas, probablemente alguna restricción a nivel de Resource Group con algún Azure Policy o Looping. Como hemos estado con tanta práctica y prueba. Perfecto, vamos a dar un momento que se termine el proceso de integración. Ok, como les venía comentando, a nivel de lo que es los servicios de Data Warehousing, pues tenemos ese precio por hora, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo en los diferentes esquemas de Data Warehousing específicamente según la cantidad de DTUs. Y estos DTUs básicamente establecen los requerimientos de cómputo. Como van a poder ver, existe la capacidad de poder reservar esquemas de DTU teniendo hasta un 65% de ahorros para cada uno de los servicios. Vamos desde los 100 DTUs que son, o más bien Data Warehouse Units, los DWCs, que van desde los 100 hasta los 30,000, ¿verdad? Que eso sí tienen un costo de $360 por hora, pero claramente ya esos son esquemas donde la necesidad de análisis de datos probablemente va a ser bastante amplia. Estamos hablando que solamente un mes les va a costar aproximadamente $500,000, una cosa así. Es importante tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? $226,226 aquí, $126 aquí. Entonces, la opción normalmente a nivel de diseño siempre es empezar por el DWU100 para poder entender los requerimientos que ustedes puedan tener a nivel de sus bases de datos. Y eso específicamente lo van a poder visualizar directamente dentro del Synapse Workspace y posicionándose en la sección de metrics, ¿verdad? Como les decía. En las metrics ustedes van a poder ver cuáles son los consumos que están teniendo puntualmente sobre los diferentes servicios que están consumiendo. Ahora, en la sección de Overview, ustedes tienen la capacidad de poder posicionarse directamente en el Synapse Studio, como ven ya que el SQL Pool que creamos anteriormente de manera dedicada se aprovisionó. Y aquí es donde tenemos toda la estructura, ¿verdad? En gesta, explorar y analizar y visualización. Y vamos a tener las diferentes características que una de las primeras que debemos configurar es la sección de administración y específicamente entender cuáles son los pools de SQL que tenemos integrados para poder trabajar.
Vean que aquí ustedes tienen la capacidad de pausar esa base de datos, ¿ok? Y en base a ciertas propiedades también podría manejarlo. En este momento tiene un tamaño máximo de 240 terabytes, ¿verdad? Que podrían estar manejando, pero podemos manejar propiedades directamente para pausarlo, directamente de el Synapse Studio. Igual, si necesitamos crear propiedades de escalación, porque en algún momento del tiempo necesitamos tener mayor demanda con respecto a lo que es la capacidad de respuesta, podemos hacerlo directamente desde la gente. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es la vinculación de servicios, siempre y cuando sean Azure Hosted, ustedes pueden y tienen la capacidad de integrar todos los servicios que vemos en pantalla, la integración con Power BI, con Amazon Web, con Amazon Web Service, Amazon RDS, pueden integrarlo con buckets de DST de Amazon también, pueden integrarlo con servicios de Cosmos, MariaDB, MySQL, Postgre, Delta Lake, Kibbles, pueden integrarlo con Apache Cassandra, DB2 de IBM, soluciones SaaS como Dynamics 365, soluciones de Google BigQuery, AdWords con HDS, con Hive, integraciones a través de HTTP, IBM, como ven directamente MariaDB, si no sea una endpoint, MySQL, soluciones de Oracle, PayPal, soluciones de SAP, Salesforce, realmente hay bastantes integraciones disponibles, pero para efectos míos yo lo quiero integrar directamente al servicio de Azure SQL Database, de la base de datos de prueba que creamos hace un momento. Entonces, le vamos a decir que esta es la base de datos de UPAED. Y vamos a buscar la suscripción donde hicimos ese servidor, que sería UPAED Test. Vamos a integrarnos a la base de datos de UPAED Test con la integración, que sería el usuario y contraseña que establecimos. Ok, si la conexión es exitosa, nos va a salir Connection Success. Vamos a darle crear. Ok, como ven, ya aquí tenemos nuestro servicio vinculado. De hecho, este servicio vinculado ya nos debería poder dar la posibilidad de poder explorar datos. Entonces, como nosotros en este momento, a nivel de los sets de datos, tenemos completamente en blanco, por así decirlo, en data, nos vamos a ir a las bases de SQL y vemos nuestro data warehouse sin tablas. Vamos a asumir que ya hemos hecho todos nuestros procesos de transformación, que hemos pasado eso por el data lake, que ya lo hemos normalizado y estandarizado y que ya la pasó por un proceso de data cleansing. Y ahora yo le voy a decir, bueno, ahora yo quiero integrar y llevarme toda la data. Vamos a ejecutarlo una vez, que ustedes pueden jugar, generar triggers que tengo en la base de datos de SQL, que en este caso es AdventureWorks. Pueden ser datas, pueden ser vistas. Yo me quiero llevar los clientes. Inclusive yo aquí puedo hacer un preview, ¿verdad? De los clientes que tengo aquí en esta tabla. Y me los quiero llevar. También puedo hacer otro preview, ¿verdad? Tanto del esquema de la tabla como de la data almacenada. Y me los quiero llevar directamente al Data Warehouse. Si ya tenemos una tabla existente, pues definitivamente la podemos usar. Si no, la podemos crear. Y aquí ya hacemos todo lo que es el mapping, ¿verdad? Correspondiente en caso de que exista un cambio en el data type o inclusive en el nombre de destino. En caso de que estemos extrayendo diferentes fuentes de datos y estemos buscando normalizar la Customer ID por Customer únicamente al momento de ingestar la data, respetando el mismo tipo de columnas en muchos casos, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que siguiente. Vamos a crear nuestro pipeline de copia de datos. Aquí lo que nos está diciendo es que el copy command no es soportado. Vamos a hacer un insert y vamos a ejecutar.
primero va a validar el runtime por el medio del cual va a ser la copia, luego va a crear los datasets, ¿verdad? Que aquí hay una recomendación importante, si ustedes están trabajando múltiples personas a nivel general en lo que son datasets en negocio, es importante que documenten, identifiquen los metadatos, creen diccionarios de datos para que no estén constantemente recreando datasets y que puedan ser compartidos y distribuidos entre las diferentes integraciones que realizan, dependiendo de que si estén empleando gobierno técnico o gobierno para el valor dentro de la organización. Luego de esto pueden proceder a monitorear lo que sería la ejecución de pipelines. Como ven, dice que mi pipeline se ejecutó de manera correcta. Yo puedo ir al pipeline y entender básicamente qué fue lo que sucedió. Mira, se leyeron 847 líneas. Mira, tanto paralelismo tuve a nivel de la ejecución, cuánto tiempo duró, cuánto throughput tuve y cuánta data pasé. Y por último, si yo me voy a la sección de data, específicamente a mi data warehouse, yo debería ser capaz de ver la tabla customer con sus respectivas columnas, ¿verdad? E inclusive poder hacer el script correspondiente, ¿verdad? A nivel de select, que me devuelva toda la data que está disponible dentro de esa base de datos. Claramente esto es un ejemplo muy sencillo. Normalmente necesitamos pasar por procesos de análisis, transformación. Uno de los puntos importantes a nivel de lo que son los pipelines dentro de Synapse Analytics es la posibilidad de manejar e interactuar con notebooks, con Spark Job Definitions, realizar procesos de data flow también, esa transformación, Data Explorer, trabajar con batch, trabajar con funciones, integrar notebooks también de Databricks, ¿verdad? Trabajar condicionales en muchas cosas, en muchos casos, ¿verdad? Que pueden ser necesarios al momento de definir la transformación. Y por último, trabajar procesos de transformación de datos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Por el momento, de mi parte no, Leonardo. Disculpe. Te comentaba que de mi parte no hay dudas. Estamos Ok. claros hasta el momento, gracias. Perfecto. De igual manera, les recuerdo que en caso de que ustedes en algún momento ya están en el proceso de adopción de alguna herramienta, porque el mundo de datos de Microsoft incluye diferentes servicios, ¿verdad? Como Stream Analytics, Power BI Embedded, Data Factory, Synapse Analytics, Synapse Database, Event Grid, Event Hub, IoT Hub, Data Lake, Batch Accounts. Entonces son demasiados los servicios, el mismo Functions, que podemos integrar dentro de una capa de analítica. Ahí normalmente lo que yo recomiendo es entender cuál es la necesidad, de establecer y alinearlo a una arquitectura de referencia y posteriormente realizar la implementación y diseño del modelo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos encontrar temas funcionales que nos ayuden a cumplir el alcance, pero al final nos damos cuenta que desde la perspectiva de costes sí nos estarían trayendo un impacto hasta cierto punto negativo. Pero eso sería, equipo. Muchísimas gracias por el tiempo. Como les digo siempre, si quieren ampliar en algún punto que no hayamos evaluado, con todo el gusto del mundo, les podemos apoyar. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Solo dos comentarios, Leonardo, de mi parte. Mañana o pasado creo que tenemos programada la siguiente sesión de la semana. Entonces nosotros estaríamos a la espera que ustedes nos confirmen qué días vienen de la otra semana o no sé cuándo van a reprogramar las sesiones de la semana pasada que quedaron pendientes. Y si nos comparten los enlaces de las sesiones que ya hemos tenido previamente, que están grabadas para poder hacer repasos. Claro, claro que sí. Marlon, ¿usted nos apoya con eso? Sí, claro, no hay problema. Claro, entonces, y una vez que terminemos todas las sesiones para training, vamos a comenzar a, ¿cómo se dice? A hacer, me imagino yo que vamos a tener que coordinar una o dos reuniones posterior a eso para poder hacer ya los deploy iniciales de la solución, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, perfecto. Sí, entonces es determinar todas las capacitaciones que tenemos pendientes
y ya después nos coordinamos para el siguiente paso. Listo, perfecto. Gracias Muchas por su tiempo. gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias.